Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dicen que el 30% de la Biblia, más o menos el 30% de la Biblia, está compuesta de poesía. Poesía como la de el Salmo 23. El Salmo 23 nosotros lo conocemos bastante bien, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros nos lo sabemos de memoria, y si usted no se lo sabe de memoria, empiece a aprendérselo, porque es un salmo sumamente poderoso, es de los salmos más queridos, más apreciados, ¿verdad?, a lo largo de la historia de la iglesia. Y hoy, en una serie en la cual vamos a estar estudiando los salmos y lo que nos enseñan de Dios y lo que nos enseñan de nosotros, yo quería arrancar con este, que es un salmo tan familiar para nosotros, que es un salmo que nosotros ya conocemos bastante. Y los salmos son poesía, los salmos son música, ¿verdad? Y por eso a mí me gusta tratar de imaginarme cómo podrían sonar. Una de las cosas cuando me estaba imaginando cómo podía sonar el Salmo 23 es que usualmente con la musicalización que se le hace al Salmo es como demasiado, ay, pobrecito, yo me está yendo demasiado mal en la vida, ¿verdad? Necesito a alguien que me chinee, ¿verdad? Y pues claro, o sea, un momento en el cual necesitamos ser reconfortados, es muy bonito un salmo así, pero yo me puse a pensar, o sea, ¿cómo hacemos algo que suene como que camina, ¿verdad? Porque para mí el salmo, yo me lo imagino caminando detrás del pastor, ¿verdad? Nos describe como un camino, ¿verdad? Nos lleva a lugares delicados pastos, nos lleva a aguas de reposo, después pasamos por valles, ¿verdad? De sombra de muerte, después nos sirve la mesa, es como un caminar, ¿verdad? Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo podía sonar algo así, verdad? Como caminando, ¿verdad? Detrás del pastor. Y más o menos algo así, ¿verdad? Me lo imaginaba cuando estaba viendo la parte del valle de sombra de muerte, ¿verdad? Se vino ese aguacero fuertísimo, ¿verdad? Con rayos, ¿verdad? De hecho, se fue la luz en un momento y todo. Y por eso yo me imaginaba así como fuerte, ¿verdad? Como intenso. Pero después de eso el pastor siempre nos saca a otro lugar
Después de eso, seguimos caminando detrás de nuestro pastor. Hay un teólogo que se llama Dietrich Bonhoeffer. Este teólogo vivió en la Alemania nazi y le cayó demasiado mal a los nazis, porque en el momento en el que Hitler, como parte de su forma de enviar propaganda, de controlar la mente de la gente, parte de lo que él empezó a hacer fue controlar lo que se predicaba desde los púlpitos. Entonces este teólogo, Dietrich Bonhoeffer, él empezó un seminario preparando gente para que se rebelara en contra de todo lo que quería enseñar la Alemania nazi. A él entonces vienen y lo capturan y lo llevan a una cárcel. Al final termina siendo ejecutado porque lo culparon de estar involucrado en un intento para asesinar a Hitler. Pero imagínense qué pastor, ¿verdad? Tener ese pastor, ¿verdad? Qué manera. O para hacer una película. Y semanas antes de que lo ejecutaran, de que muriera en una cárcel nazi, él empezó a escribir acerca de los salmos y su último libro fue acerca de los salmos. Y básicamente lo que él estaba enseñando de los salmos fue que es un libro de oración. Y los salmos son un libro que nos enseñan a orar. Y él decía, no sea que de la pobreza de nuestro corazón nosotros pidamos lo que queremos pedir en lugar de que oremos como Dios quiere que nosotros oremos. Usted sabe lo que es estar en una cárcel nazi y darse cuenta que mi corazón es tan pobre que necesito los salmos, necesito las palabras de la palabra de Dios para enseñarme a orar en un momento como el que pueda estar viviendo, en un momento como el que pueda estar pasando. Necesito las palabras de los salmos para dirigir mi corazón, porque yo quisiera orar de una manera, pero no necesariamente lo que yo quiera orar sea lo que vaya a pasar. Y él terminó siendo ejecutado ahí en los campos nazis, pero confiando y creyendo que sus oraciones estaban siendo dirigidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces venimos aquí al Salmo 23. Si los salmos nos enseñan a orar, si los salmos enriquecen nuestro lenguaje de oración, de acercarnos a Dios, de nuestra búsqueda del Señor, ¿qué deberíamos ver de ese salmo? Es un salmo tan familiar para nosotros, es un salmo que ya conocemos bastante, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hay varias imágenes de la protección de Dios en los salmos. Algunas de ellas son imágenes militares. Hay salmos que nos hablan acerca de la fortaleza, ¿verdad? De una fortaleza. Hay salmos que nos hablan acerca del rey. Hay salmos que nos hablan del protector, nos hablan del escudo. Esas son las imágenes militares de la protección de Dios. Pero también hay imágenes no militares de la protección de Dios. Se nos habla de un médico que sana, ¿verdad? De alguien que sana nuestras heridas. Se nos habla de Sión como nuestro refugio. Se habla de un juez justo, se habla de la luz de Dios, se habla de Dios como Padre. Pero también se habla de Dios como pastor. Una de las imágenes de protección no militares que nos enseñan los salmos es esta imagen de Dios como nuestro pastor, el que nos protege. Los pastores eran muy importantes en el tiempo del Antiguo Testamento porque las ovejas eran sumamente importantes, eran parte vital de la vida diaria de los hebreos. Las ovejas eran muy valiosas y muy vulnerables en el desierto. Así que los pastores eran parte vital para que subsistiera el pueblo de Israel, ¿verdad? La gente que estuviera ahí en el desierto, estuviera en el campo cuidando de las ovejas, viendo que de verdad estuvieran alimentadas, que no las mataran depredadores, viendo que estuvieran juntas, que no se robaran, ¿verdad? Porque de nuevo eran muy valiosas. Entonces eso nos habla de que la oveja era valiosa pero vulnerable. Y nosotros tenemos que entender que nosotros somos sumamente valiosos para Dios, pero somos también sumamente vulnerables en muchas áreas de nuestra vida. Dios ve un valor en nosotros tan grande
Dios nos ve con un valor tan importante, pero también Él sabe que nosotros somos sumamente vulnerables a cosas que puedan estar a nuestro alrededor. Hermano, todos nosotros tenemos que entender que tenemos una intensa necesidad de un buen pastor. Cuando vengamos en oración delante de Dios, tenemos que venir entendiendo que estamos necesitados de nuestro buen pastor. Que no podemos enfrentar este mundo, no podemos enfrentar lo que nos rodea si no tenemos al buen pastor en nuestra vida. ¿Cuántas veces nuestras oraciones reflejarán eso? ¿Cuántas veces nuestra devoción, nuestro tiempo devocional con Dios reflejará eso? Necesito a mi buen pastor. ¿Cuántas veces mi tiempo devocional con Dios reflejará eso? ¿Cuántas veces mi vida espiritual en general reflejará eso? Es que yo necesito a mi buen pastor. No es que qué lindo Dios y que lo adoro y que sacó mucho que le vine a adorar. Uy, se pegó la lotería a Dios de que vine a cantarle. Se pegó la lotería a Dios que vine a orar. No. Yo tengo que entender que le necesito increíblemente. Yo necesito a mi buen pastor. Yo necesito de Él. Yo necesito tenerlo cerca. Yo dependo de Él. Y yo creo que una de las razones también por las que usualmente las canciones del Salmo 23 son como tan así melódicas y tranquilonas, es porque como que usualmente nos quedamos pegados nada más en los delicados pastos, ¿verdad? En las aguas de reposo. Y nos imaginamos al buen pastor. Básicamente, ¿usted se acuerda del amigo de Heidi? ¿Cuál era que se llamaba? Pedro, ok. Usualmente, cuando leemos el Salmo 23, nos imaginamos a Pedro, ¿verdad? Nos imaginamos ahí el amiguito de Heidi, ¿verdad? En esos campos, ¿verdad? Y el abuelito, dime tú, y al fondo, ¿verdad? La jugada. Nos imaginamos, ¿verdad? Ese carajillo, ¿verdad? Que estaba ahí cuidando las ovejas, que todo lindo y no sé qué. Ahí metido en el friend zone para siempre, ¿verdad? El amigo Heidi. Y entonces nada más nos imaginamos a los pastores, ¿verdad? Como los buenones, ¿verdad? Como qué lindo, ¿verdad? Que pasa ahí con las ovejitas todo el día. Ay, ovejita, ay, venga para acá, haciéndoles colochitos, dándoles zacatico, ¿verdad? Chineándolas. Pero se nos olvida que la Biblia relaciona el Salmo 23 con David, ¿verdad? Se nos habla de que está relacionado con la vida de David. Así que el pastor, el modelo de pastor que se nos presenta, no es un pastor que está nada más ahí, ay, qué ovejita más linda. Porque cuando David se va a enfrentar a Goliat, le dice al rey Saúl, ¿sabes algo, rey Saúl? Yo sí voy a poder matar a Goliat, porque cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, si tenía que matar al león, lo mataba. Y si tenía que matar al oso, lo mataba. Y este incircunciso no va a hacer nada diferente. Es lo que dice David. El pastor no es simplemente el que tiene ahí chineando las ovejas y siendo todo lindo con ellas. El buen pastor es violento. El buen pastor, si tiene que pelearse con un león, lo hace. Y si tiene que pelearse con un oso, lo hace. Porque entiende el valor que tiene la oveja. Y si este salmo está relacionado con ese tipo de pastor, quiere decir que no hay ninguna oveja que él vaya a dejar que se pueda perder, como nos enseñaba nuestro pastor el domingo pasado. Tiene que ser que no va a haber ninguna oveja por la que él no esté dispuesto a poner su vida en peligro, a enfrentar el peligro de lo que sea. No importa si fue la oveja mal portada, no importa si fue la oveja negra de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántas ovejas negras? No, mejor no levante la mano. No importa si fue la oveja mal portada, tortera de la iglesia, ¿verdad? Ese buen pastor, si tiene que agarrarse con el oso, se va a agarrar. Si tiene que darle al león, le va a dar. Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. De las primeras cosas que yo quisiera que cambiáramos entonces al leer este salmo es tal vez nuestra percepción entonces del pastor. Si el pastor chinea a la oveja, pero el pastor mata al lobo. Si el pastor es muy lindo con la oveja, pero el pastor mata al león, mata al oso. Si el pastor los lleva a delicados pastos y aguas de reposo, pero igual está cuidando. ¿Qué quiere andar detrás de nuestra vida y robarnos de su redil, robarnos de su manada?
Ese buen pastor nos anda cuidando, amén. Ese buen pastor anda velando por nosotros, anda cuidando nuestra vida. Y después empieza a decir, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero dice algo interesante, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aquí parte de lo que yo quisiera que pudiéramos tomar en cuenta al hablar o al pensar en lo que puede ser este buen pastor. Porque en ese tiempo en Israel, en la cultura alrededor de Israel, a los reyes se les refería como los pastores de su pueblo. De hecho, al rey David también, el rey David se le presenta como el pastor de Israel, ¿verdad? Como el pastor de la nación de Israel. Y se le representaba con la vara y el callado como asuntos de gobernantes sobre su nación, sobre su redil. Este buen pastor entonces no es nada más de nuevo el chiquito ese todo lindo Pedro, ¿verdad? Con los cachetes rojillos. Estamos hablando de un rey que cuida a su pueblo, de un rey que es lo suficientemente fuerte y valiente para proteger a su pueblo de cualquier invasión de lo que pueda venir o de lo que quiera traer el ejército enemigo. Un rey que es lo suficientemente fuerte, poderoso, valiente como para enfrentar cualquier amenaza que pueda venir en contra. Ese buen pastor es el que está cuidando nuestra vida. Y después empieza a decir, ¿verdad? Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Una de las partes raras de ese salmo es que tiene que ver, ¿verdad? Que uno anda por las aguas de reposo, eso sí me suena a pastor. Bueno, los valles de sombra de muerte, pues sí, me imagino que por ahí tenían que pasar las ovejas y andaban buscando los pastos, ¿verdad? Había que pasar por algún lugar raro de vez en cuando, ¿verdad? Por algún mal barrio ahí, ¿verdad? En Palestina. Pero, ¿por qué de repente se empieza a hablar de ese? Si se está hablando del buen pastor, ¿por qué de repente empieza a decir, aderezas mesa, sirves mesa delante de mí en presencia de los que me angustian? Para las primeras personas que escucharon esta canción, esta poesía, esa imagen no era nada rara y estaba totalmente relacionado con lo que era un pastor. Para nosotros tal vez es un poco extraño, pero para ellos en realidad no era así. Porque una de las cosas que hacían los pastores es que los pastores cuidaban también de los viajeros. En Israel, para los israelitas era muy importante, en el oriente era muy importante el ser hospedadores, el hospedar a una persona, el hacerla sentir bienvenida, el hacerla sentir como en casa. De hecho, si yo recibía a alguien en mi casa o en mi tienda, yo estaba extendiendo mi protección sobre esa persona. Y de hecho dicen que todavía más si le sirvo en la mesa. Que el momento en el que siento a una persona y le sirvo de mi mesa, yo estoy asumiendo protección sobre ese viajero, sobre ese extranjero, sobre ese extraño tal vez, como que si fuera alguien más de mi familia. Ellos se tomaban muy en serio el hospedar a alguien. Ellos se tomaban muy, muy, muy en serio el cuidar del que venía viajando, porque parte de lo que Dios les enseñó, ¿verdad? En el Pentateuco es, ustedes fueron extranjeros en Egipto, así que cuiden de los extranjeros. Así que cuando venía alguien viajando y habían esos lugares peligrosos o tal vez venían bandidos persiguiéndole o sabía que ya iba a anochecer y que iba a estar vulnerable, usualmente los viajeros iban a buscar dónde estaban acampando los pastores. Porque si usted llegaba donde un pastor y ese pastor le recibía, ese pastor le venía y le decía, claro, vení, sentate aquí en mi mesa, usted sabía que usted estaba protegido. Ese pastor iba a dar su vida por protegerlo, por cuidarlo a usted. Por eso dice, me sirves una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, en presencia de los que me pueden andar persiguiendo, en presencia de los que me pueden desear el mal, me venís a recibir. Este buen pastor nos cuida y no es jugando. Este buen pastor está velando por nosotros, está cuidando de nosotros. Hermanos, yo no sé qué cosas han estado pasando a su alrededor, porque yo creo que hay personas aquí que han estado rodeados de depredadores. Hay personas aquí que tal vez han estado siendo acosados por angustiadores.
Pero Dios te está invitando a su tienda. Ese buen pastor te está invitando a su tienda y te está diciendo: séntate a mi mesa, yo me encargo de esto. No sé qué angustiadores han estado tratando de hacerte sentir que ya terminaste. No sé qué angustiadores han estado tratando de hacerte sentir que tu vida está bajo amenaza, que tu vida está en peligro. No sé qué angustiadores han estado rodeando tu vida. Pero ese buen pastor hoy te está recibiendo en su tienda y te está diciendo: toma asiento, yo te sirvo un banquete. Y es que qué imagen más rica, ¿verdad? La de ese salmo, ¿verdad? Uno no puede dejar de decirlo. Que le sirvan un banquete en presencia de los que me quieren angustiar. Así es Dios. Así es Dios. Cuando alguien quiere hacerle daño a un hijo de Dios, Dios viene y dice: no, señores, sentate en mi mesa. Sentate en mi mesa. Quiero cuidar de vos. Quiero servirte un banquete en presencia de los que te angustian. ¿Quién te ha estado acosando? ¿Quién te ha estado angustiando? ¿Quién ha estado tratando de hacerte sentir rodeado? ¿Qué bestias feroces han estado al lado del camino? ¿Qué sombras de muerte has estado viendo pasar a tu alrededor? ¿Qué clase de enemigos han estado persiguiéndote, verdad, pisándote los talones? ¿Qué personas han estado molestándote, haciéndote imposible la vida? ¿Qué cosas ha estado usando el enemigo para acosarte, para hacerte sentir que estás mal, para hacerte sentir desesperado? Es que la oveja no tenía ninguna forma de defenderse. Eso es lo triste, ¿verdad? La oveja no tenía nada que hacer, ¿verdad? Es como una bola de carne, ¿verdad? Como que nada más le falta un rótulo: cómame, ¿verdad? Así como, cómame, ¿verdad? Yo no sé si usted alguna vez ha tenido un cuilo, pero en mi casa nosotros tuvimos uno. Y yo siempre me pregunté cómo hacían los cuilos para sobrevivir así como en el campo, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo hace un cuilo o sea, cómo hizo la especie para llegar hasta el día de hoy? Porque es como que el bicho es así todo gordo, ¿no? Y ya, y uno lo pone en el piso y nada más queda así. Y se mete el perro a la casa y nada más. O sea, como que en serio el cuilo está diciendo: algo va a pasar, no me va a comer. Y es así como: pero usted es un cuilo, usted es una pelota de carne, muévase, haga algo por el amor de Dios. No, el bichito se queda ahí paralizado, ¿verdad? Y esa historia no terminó bien para el cuilo, con el perro que se metió a la casa. Pero así somos las ovejas. Eso nos pasa a nosotros. Nosotros somos todo lo que el diablo quisiera desearse, ¿verdad? Tener en sus fauces. Somos todo lo que el enemigo quisiera tener entre sus patas, entre sus garras. Y nosotros no tenemos muchas formas de defendernos. Nosotros necesitamos de un buen pastor que dé la cara por nosotros. Y cuando nosotros venimos en oración, en adoración a Dios, nosotros tenemos que aprender a reconocer eso muchas veces. Nosotros tenemos que aprender a reconocer que sí, tenemos muchas habilidades. Sí, tenemos muchos talentos. Pero siempre va a llegar un momento donde no van a ser suficientes. Nosotros tenemos muchas cosas que podríamos hacer. Nosotros tenemos muchas cosas que podríamos emprender. Nosotros tenemos muchísimas capacidades. Pero al fin y al cabo somos una oveja que su vida depende literalmente de ese buen pastor. Y muchas veces en adoración a Dios, en oración delante del Señor, nosotros deberíamos venir con esa actitud en la cual simplemente nos entregamos. Y somos ese cuilo en la presencia del Señor, donde decimos: ay, buen pastor, hace algo. Yo por mí mismo no puedo defenderme, yo por mí mismo no puedo hacer nada, yo por mí mismo no. Te necesito, buen pastor. Necesito reposar en ti, necesito descansar en ti, buen pastor. Necesito que me invites a esa tienda tuya. Por eso dice: mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
en la casa de Jehová oraré por largos días. Yo necesito que ese buen pastor me invite a su casa. Necesito morar largos días en esa casa y no salirme de ahí. Yo necesito la protección de ese buen pastor. Yo necesito que ese buen pastor me reciba y me siente en su mesa. Yo necesito estar en esa casa por largos días, por toda mi vida, estar ahí en la presencia del Señor, porque yo le necesito a Él. Y termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Probablemente vamos a hablar un poco más de eso en algunas de las semanas que vienen, pero una de las palabras más importantes en el Antiguo Testamento es esa palabra misericordia, que es Hesed. En el pasado hablé un poco de eso, tal vez algunos recuerdan. Hesed es una palabra que es como el ágape en el Nuevo Testamento. Es una palabra que tiene como un uso muy singular en la palabra de Dios. Es una palabra como muy difícil de traducir. Entonces a veces la traducen como misericordia, a veces la traducen como amor, porque la idea en sí no la captura como una sola palabra que nosotros tengamos. Es como una lealtad que se demuestra en acciones, no en palabras ni en sentimientos. Es como un pacto que se hace entre una persona y otra, y se hace porque el fuerte decide tener una relación con el débil. Porque el superior decide establecer una relación con el menor, no porque le toca hacerlo, sino porque el fuerte decide cuidar del débil. Y esa es la palabra que está diciendo el bien y la misericordia, esa Hesed, la misericordia. Es ese amor de Dios que está en medio de todos los tiempos, en medio de todas las épocas, sin importar el tiempo, lo que pase o lo que venga. Él decide establecer ese pacto, ese cuidado con nosotros. Es esa misericordia que nosotros no merecemos, pero que Dios, el fuerte, decide cuidar de los débiles. El que tiene, decide compartir con el que no tiene. El que puede, decide ayudar al que no puede. Esa es la misericordia de la que se está hablando. Ese es el tipo de relación que la oveja tiene con ese buen pastor. Esa oveja simplemente necesita de Él. Y en nuestro caso, en realidad, no tenemos mucho que darle. Pero ese buen pastor viene y nos recibe, y Él decide sentarnos a la mesa. Él decide llevarnos a esos delicados pastos. Él decide llevarnos a esas aguas de reposo. Esa palabra, Hesed, es una palabra tan importante que no hay manera de entender a Dios y lo que Él hace en la Biblia, en el Antiguo Testamento específicamente, si no se entiende eso. Dios es bueno y para siempre su misericordia, dicen una y otra de los salmos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Esa es la palabra que se está usando, su misericordia, Hesed. Dios es bueno y para siempre es así, ¿verdad? Su enojo podrá venir sobre nosotros, pero su amor y su misericordia durarán para toda la vida. Esa misericordia, ese amor, esa lealtad, esa relación que el fuerte decide tener con el débil, es lo que marca a Dios en toda la palabra. Y son los lentes con los que uno tiene que leer todo lo que pueda venir en la palabra, aún las partes raras, difíciles de la Biblia, las partes extrañas que uno no sabe muy bien cómo entender. Lo principal, ¿verdad? Es el navas de la teología del Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, es lo mejor que hay, es lo principal, ¿verdad? O sea, de ahí no hay forma de salirse, ¿verdad? O sea, es eso. Y esos son los lentes que hacen que uno pueda ver a Dios en todo el resto de la palabra. El pueblo de Israel sabía, estaré pasando por un valle de sombra de muerte, pero Hesed, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Ay, pastor, pero es un valle de sombra de muerte. Sí, pero vuelve a ver, el bien y la misericordia te están siguiendo. Uy, pastor, qué rico, sí, los delicados pastos y las aguas de reposo. Claro, porque el bien y la misericordia te están siguiendo. Ay, pastor, pero ahí viene el lobo, ahí viene el león, ahí viene el oso. Sí, pero el bien y la misericordia te seguirán
todos los días de tu vida. Ay, pero ahí viene el ladrón, me está persiguiendo, necesito un escondite, necesito encontrar un refugio. Sí, pero el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Le voy a pedir al ministerio de alabanza si puede pasar adelante. Juan capítulo 10 versículo 11. Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nosotros tenemos un buen pastor. Hermano, usted no tiene por qué estarse sintiendo solo. No tiene por qué estarse sintiendo que está a la aventura, que está a lo que pueda pasar, a lo que pueda venir, a lo que pueda hacer el enemigo. Su vida no está en las manos del enemigo. Su vida no está en las manos de la suerte. Su vida está en las manos del buen pastor. Su vida no está dependiendo nada más de qué decisiones se tomen en algún lugar, o su vida no está dependiendo de que Bill Gates se levante de buenas. Su vida está dependiendo de un buen pastor. Y ese buen pastor, de verdad, de nuevo, ese buen pastor viene para defenderte. Ese buen pastor es David con la onda, corriendo hacia el león. Y la oveja aterrorizada, porque imagínese lo que es para una oveja ver que un león se le viene encima. La oveja diciendo: hasta aquí llegué, ya estoy listo. Pero de repente el buen pastor su vida da por las ovejas. Y se acerca el oso y se escucha el rugido. Ay, es tan impresionante, es tan grande y da tanto miedo. Pero de repente venían corriendo detrás de la oveja el bien y la misericordia. De repente llegaba el buen pastor dispuesto a dar su vida por las ovejas. Ese es el buen pastor del Salmo 23. Pueden estar pasando muchas cosas a tu alrededor, pero ese bien y misericordia están corriendo detrás tuyo. El buen pastor viene a tu rescate. El buen pastor viene dispuesto a dar su vida. Ya dio su vida por amor a sus ovejas. Alma mía, ¿por qué estás con tanto temor? Alma mía, ¿por qué te sientes tan atemorizada? Alma mía, ¿por qué te sientes tan acosada por tu enemigo? Alma mía, ¿por qué te sientes bajo el control de las garras del león, de las garras del oso? Alma mía, ¿por qué te sientes que estás desamparada? ¿Por qué te sientes que estás olvidada? Alma mía, ¿por qué te estás sintiendo así? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Él sirve mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él unge mi cabeza con aceite y hace que mi copa empiece a rebosar. Definitivamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Todos los días, buenos, malos, lluviosos, soleados, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pongámonos de pie porque vamos a adorar a nuestro buen pastor.